Bueno, vamos con el tema uno de educación personalizada, donde nos va a hacer pues lo que es un resumen de en sí de lo que pretendemos conseguir aprendiendo las cosas que nos quiere transmitir esta asignatura, que es muy bonita, es muy bonita. Si cuando le pillas en sí la esencia, es una asignatura que es muy bonita, porque al fin y al cabo esta asignatura va de personas y con personas es con lo que estamos tratando en la educación. Y esta asignatura ya en el propio título, ¿no? Educación personalizada, de personalizar, de hacerla que sea para una persona en concreto, es decir, para cada uno de nuestros alumnos y alumnas, pues lo que te está diciendo es que quiere situar a la persona en el centro de la tarea educativa. Es decir, que no demos clase para los alumnos, pero en realidad los estemos ignorando a nivel de sus necesidades como personas, no solo como alumnos. Entonces no se trata de que la educación se adapte a las peculiaridades individuales de los alumnos. Eso ya lo hacemos cuando hacemos adaptaciones curriculares y tal. Nos estamos adaptando a las peculiaridades de que si este alumno tiene esta necesidad o esta otra, sino que esta educación personalizada va mucho más allá. Porque personalizar el proceso educativo significa que lo estoy diseñando y lo estoy ejecutando, es decir, lo estoy realizando contando con la persona que tengo delante, de tal manera que cada alumno conduzca su propio proceso de aprendizaje de la manera que le sea más apropiada para él. Eso quiere decir que sea más responsable, más autónoma y más personal posible porque es la manera que se adapta mejor a sus necesidades, sus circunstancias, su personalidad, incluso a lo mejor pues su estado de ánimo ese día. Porque si un niño sabemos que es muy simpático, muy sociable, muy abierto y ese día está un poco apagadito, pues quizá no podemos estar haciéndole las mismas bromas o exigiéndole lo mismo ese día que está más triste o más apagadito que un día habitual en él. Entonces habrá un poco que acercarse de otra manera para intentar ver ya lo que le ocurre, porque simplemente puede ser que esté teniendo un mal día y ya está, no hay que darle más importancia, pero si me quiero acercar a él a ese día para ver qué le sucede y cómo podemos trabajar aprovechando pues que ese estado de ánimo es el que está presente hoy en su carácter, o sea, en su ánimo, pues quizá si lo hacemos la educación personalizada, sabremos ese día qué darle, no lo vamos a tratar igual como el día de antes, si este día está un poquito más apagadito, o más cansado, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues de ahí es lo que se trata, de que cada alumno lleve adelante el proceso de aprendizaje de la manera más personal posible. Mm, Pero ¿quiénes somos los que lo vamos a diseñar y ejecutar? Nosotros, los docentes, ¿cómo? Contando con la persona. Para eso se supone que conocemos bien a nuestros alumnos y conocemos bien las necesidades, el carácter de cada uno. Entonces, ¿qué objetivos vamos a ver en este primer tema? Pues que hay que prestar atención al riesgo de lo que es el trato impersonal en educación. Llegar, dar la clase y tratar por igual a todos y cada uno de tus alumnos, independientemente de quienes sean. Así que eso es el trato impersonal. Da igual que sea en educación, en sanidad o en cualquier otra faceta de tu vida, es tratar con impersonalidad a la persona que tienes delante, cuando todos nos merecemos ser tratados como personas que somos, con un trato personal y personalizado, por supuesto. Entonces hay que distinguir entre lo que es la naturaleza y la persona humana, que eso lo veremos ahora. Y vamos a profundizar también en los que son los atributos radicales de la persona y conocer qué estrategias educativas podemos utilizar para que estos atributos radicales se puedan fomentar y los podamos trabajar porque nos van a ayudar mucho. También vamos a conocer cómo interactúan los factores que están implicados en el dinamismo del ser humano y vamos también a reflexionar sobre la posibilidad de dar un sentido muy personal a la vida de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? Primero es educar contando con la persona. Bueno, aquí decimos que este investigador se refiere a la educación personalizada como un proceso en función de la persona. Claro, es una educación personalizada. Es educar contando con la persona, por lo tanto está en función de la persona. Es una educación referida a la persona, y mucho énfasis en persona, 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 pero es que
a veces las relaciones llegan a ser tan impersonales que por mucho que hablemos de que somos personas, de que nos gusta que nos traten como personas que somos, a veces sucede que esto no es así. Esto a veces no se da. Así que hay que hacer que por lo menos la educación sí que lo sea, ya que todos los días nos vamos a ver en el mismo lugar, en la misma aula, a la misma hora y las mismas personas, pues vamos a hacer que la relación sea personal. Porque a veces nos relacionamos con otros en función de nuestros roles y no de quiénes somos. Es decir, te relacionas con tu doctor, eres el doctor y tú eres el paciente, y no como una persona. Pues lo mismo sucede en el aula. Te relacionas tú como docente y el niño como alumno, y no como persona. Y eso es algo que no debe de suceder así, porque yo no solo soy el profesor, la profesora, el docente, y él no solo es el alumno o la alumna. Ahí hay algo más. Esa persona tiene un nombre, un apellido, no solo un número de lista, y como tal, pues hay que tratarlo como esa persona única que es. Y esto es lo que a veces nos sucede, que no nos estamos relacionando como personas únicas, sino como algo genérico. Los estudiantes, el alumnado y la clase, el grupo clase, ¿eh? Los profesores, los directores, los jefes de departamentos, empleados de cocina, los padres, las madres. Y eso es algo genérico. Eso es algo genérico y no es lo único que estamos buscando, la relación como seres únicos que estamos buscando. Y por tanto, cuando hablamos de educación personalizada, lo que tenemos es la obligación de reconocer a la persona que tenemos delante y tratarla como quien es, como ese ser que es él o que es ella, y no como a cualquier otro. Y para ello, lo más importante es conocer, pues, cómo se llaman, es lo más importante, saber sus nombres, y luego pues poder a cada uno ir conociéndolos y saber pues ciertos aspectos que son los que más personales, ¿no? De cada uno de ellos para que demuestre que realmente sabemos quién es la persona que tenemos delante. ¿Mm? Entonces, no hay que confundir en este sentido la educación individualizada con la personalizada. Cuando hablamos de educación individualizada, estamos hablando de aquella que se adapta a las características de cada uno a nivel de conocimiento, dificultades, etcétera. Y estamos planteando objetivos educativos para cada uno de ellos. Por ejemplo, educación individualizada sería si tenemos un alumno con trastorno del espectro autista y que todavía no sabe leer, cuando el resto de sus compañeros sí que saben leer, pues en la educación individualizada se trataría de a él ir de forma concreta, pues ayudándole en esa faceta. Entonces le estaríamos haciendo una educación individualizada porque nos estaríamos adaptando a las características de este alumno. Estaríamos teniendo en cuenta su nivel de conocimiento, sus dificultades, sus capacidades y los objetivos educativos serían muy concretos para él, en comparación de los de su grupo clase que ya los habría alcanzado. Pero en cambio, la educación personalizada no es eso. La educación personalizada va más allá, porque está combinando esto, o sea, la educación individualizada no se puede dejar de lado, por supuesto, eso lo vamos a seguir haciendo. Pensemos en este alumno, a este alumno lo vamos a seguir tratando de forma individualizada, enseñándole a leer cuando el resto de los compañeros ya lo sabrían hacer, ¿no? Ya habrían alcanzado eso, él no, le estamos ayudando, le estamos haciendo esta educación individualizada. Pero aparte, a ese niño también hay que tratarlo de forma personalizada, porque no solamente le vamos a hacer una individualización en el sentido de que aprenda a leer y ya está, no, aparte hay que hacer una educación personalizada y no solo a él, al resto de sus compañeros también, y saber cuáles son sus gustos, las cosas que sabemos que más le pueden motivar, porque sabemos las cosas que le pueden hacer sonreír, las cosas que le disgustan, que también es importante. Entonces, eso combina objetivos individuales, la educación personalizada, lo individualizado, que hayamos dicho, que es adaptar a cada uno según sus necesidades, y también en la personalizada buscamos, o sea, sumar esto más objetivos comunes, que pretenden que sea el propio alumno como individuo quien dirija su proceso de aprendizaje conduciéndolo de una manera personal con ayuda de los docentes. El conducir de manera personal con ayuda de los docentes es saber que si a mí, es llegar a saber que si a este niño sonríe o es feliz cuando ve un dinosaurio, pues vamos a intentar
que ese aprendizaje él lo pueda conducir de una manera muy personal con nuestra ayuda, pero sabiendo que esos son los gustos, porque él como individuo eso es lo que le está despertando algo, ¿no? Es en su singularidad, eso es lo que se manifiesta. Entonces, vamos a aprovechar que eso está ahí y vamos a darle lo que él está buscando, ¿no? Y para eso estamos nosotros como profesores, como docentes. Entonces, lo que estamos buscando al fin y al cabo es que si es personalizar la educación, porque despersonalizarla significa tratar al alumno como uno más. Uno más dentro del grupo. Ala, eres el número 12. Ya está. Y que las relaciones se reduzcan a funcionales o instrumentales. Es decir, tu función es ser el alumno, mi función es ser el profesor. Como si las relaciones personales pudieran ser incompatibles. Como si no pudiéramos tener y hacer una broma, un chiste, tener un gesto, algo, porque yo sé que a este niño le gusta tal cosa, o me acaba de decir que el fin de semana se fue al cine a ver tal película, pues poder tener ese diálogo, eso ahí implica una relación personal que va más allá de la funcional, que mi función es ser profesor, instrumental, o sea, el dar clase, no, no, podemos tener una relación más allá, una relación personal, que al fin y al cabo no es incompatible con la profesional. Esta relación más personal no tiene nada que ver con la profesional. Se puede mantener la profesionalidad al límite, pero haciendo una educación personalizada. Es decir, sabiendo perfectamente dónde está ese punto en el cual vas a personalizar la experiencia tuya de dar clase como docente hacia ese alumno en concreto, hacia ese alumno no, hacia ese grupo de alumnos, pero de uno en uno, es decir, a cada uno lo suyo. Porque al fin y al cabo educar de forma personalizada es esto, es respetar al alumno como fuente de iniciativas. Saber que si este alumno tiene esta iniciativa porque le ha surgido, se le ha ocurrido lo que sea, no cortársela, no decirle, no, 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 no. Oye, pues esta iniciativa quizás es muy interesante lo que estás proponiendo, que sea un interlocutor que pueda dar respuestas. Entonces, preguntar, que responda, atender a sus respuestas, tener en cuenta como quién es, y no es uno más del montón, sino todos y cada uno de ellos son especiales, porque son diferentes. La educación personal se puede escribir como aceptar a cada quien como quien es y dar a cada quien lo que necesita para que siga su propio camino personal. No podemos elegir el haber nacido humanos, pertenecer a la especie humana. Esto es así. Somos humanos porque hemos nacido humanos. Si fuéramos perros, pues habríamos nacido perros y no podríamos ser otra cosa más que pertenecer a la especie canina, ¿no? Animal, los cánidos, lo que fuera. Pero no, hemos nacido humanos. Entonces no podemos hacer nada más que aceptar nuestra naturaleza humana, de pertenecer a la especie humana. Pero puede darse que nuestra conducta no sea coherente con nuestra naturaleza humana. Podemos comportarnos de un modo inhumano. O sea, podemos elegir ser coherentes con nuestra naturaleza humana o ser inhumanos. Así que, en cierta manera, somos responsables de nuestra propia humanidad. Si yo decido comportarme de modo inhumano, yo estoy siendo responsable de que mi propia humanidad está siendo inhumana. Pero si yo soy responsable, si yo me comporto coherentemente con mi naturaleza humana, estoy mostrando humanidad, pues estoy siendo responsable de que mi propia humanidad es humana. Sé que resulta un poco paradójico, pero es así como se tiene que entender, porque ya lo dice aquí, no podemos elegir el haber nacido humanos, pertenecer a la especie humana. Esto significa que somos humanos, pertenecemos a la especie humana, pero podemos comportarnos de modo inhumano. Yo soy humana, eso es así, desde el principio hasta el final, pero puedo elegir comportarme de forma inhumana. ¿Mm? En cambio, también puedo elegir la otra opción, que es ser coherente con esta naturaleza humana que va inherente a mi ser, aunque a veces no lo va, porque hay gente que es inhumana en su comportamiento. Y por lo tanto, eso significa tener la responsabilidad de mi propia humanidad. Tener la responsabilidad de mi propia humanidad es decidir cómo quiero ser,
¿Quiero ser una persona humana o quiero ser una persona inhumana? ¿Mm? Nuestra conducta particular nos acercará o nos alejará de nuestra condición de persona. O sea que depende cómo nos comportemos, nos estaremos acercando más o nos estaremos alejando mucho de nuestra condición de personas. Y también estaremos ayudando a que los demás lo puedan ser. Es decir, si tratamos a los demás de manera humana, pues también estaremos ayudándoles a que lo sea. Pero si los tratamos de modo inhumano, si tratamos de forma inhumana a los demás, a la larga acabaremos convirtiéndolos también en inhumanos. Y ahora vamos a los atributos o propiedades radicales de la persona. Esto a mí, para que se me quede claro, yo memorizaba como el SIAL. S-I-A-L, SIAL. Singularidad, intimidad, apertura y libertad, simplemente como regla mnemotécnica. Pero lo más importante es entender cada una de estas palabras lo que quiere decir. Es decir, ¿qué es la singularidad como atributo radical de la persona? Pues que cada persona es única e irrepetible. Vamos, esto yo creo que no hay ninguna duda. Tú eres tú y no eres nadie más que tú. Y eres única e irrepetible. Y ya está. O sea, es que desde el mismo momento, ya no solamente como frase bonita, de autoayuda, de, eres única, eres irrepetible. No, es que desde un punto de vista científico, nos han demostrado que somos únicos e irrepetibles en el momento en que pueden analizar tus, tu genética y ver cómo tienes una serie de patrones, una serie de rasgos distintivos que son muy similares a otros miembros de tu familia, pero aún así no son iguales. O sea, no son iguales. Así que esto es como lo de las huellas dactilares, que dicen, se pueden parecer, sí, pero no hay dos iguales. Pues lo mismo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Pues que cada persona es única y repetible. Y somos seres distintos al resto. Somos excepciones, excepciones en el sentido de que somos únicas, excepcionales. Solo somos nosotros. Es tener un carácter excepcional, único, y esto es lo que tenemos que reconocer. Que vale que vamos a compartir rasgos con otras personas como la nacionalidad, el sexo, la profesión, incluso vamos a compartir rasgos muchísimo más externos con gente de nuestra familia. El color de pelo, el color de ojos, la forma de hablar, la gestualidad, pero eso no significa que seamos ellos, porque yo solo puedo ser yo misma. Por lo tanto, persona implica reconocer al individuo como un ser distinguido. Distinguido significa que es distinto a los demás, pero también implica que hay que reconocerla como miembro de la comunidad porque comparte rasgos con los demás miembros. Es decir, por un lado, somos únicos y hay que ser distinguidos del resto porque somos distintos a los demás miembros de la comunidad, pero al mismo tiempo también tenemos rasgos que estamos compartiendo con los demás miembros de la comunidad y el hecho de que yo comparto los rasgos con los demás miembros de la comunidad, esto me hace formar parte de la comunidad. ¿Mm? De ahí vendría la idea de sociabilidad, la de comunicación. Para que a mí me acepten como miembro de una comunidad es porque yo tengo que tener algo que me une a esa comunidad y unos rasgos, por ejemplo, el idioma, las creencias, algo que me hace que a mí me acepten dentro de esa comunidad y se me reconozca como un miembro más. Y de ahí vendría pues también la idea esta del desarrollo de la sociabilidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, necesitamos que haya singularidad para que nos destaquemos, no para que nos destaquemos porque seamos mejores, sino porque simplemente somos únicos. ¿Mm? Somos distintos al que tenemos al lado y el que tenemos al lado es distinto de nosotros y del otro que tiene a su lado y el que tiene a su lado es distinto de nosotros y de los otros, es decir, cada uno único. Y al mismo tiempo vamos a compartir rasgos y características que nos van a hacer formar parte de la sociedad y querer formar parte de ella, claro que sí. La intimidad es otro de los atributos o propiedades radicales de la persona, que es el conocimiento de lo interno, es la capacidad de conocerse desde el interior, desde dentro, ese espacio interior que no se puede ver desde fuera. Es un espacio que tenemos nosotros en nuestra privacidad, ese diálogo con nosotros, que
nadie más puede acceder, a no ser que abramos la puerta y dejemos entrar a alguien. Entonces, sin esa intimidad, sin esa cercanía, no podríamos ser originales y creativos. Ni tampoco podríamos manifestar nuestra singularidad, porque es esa intimidad la que nos hace ser singulares. Mira, hay diferentes espacios y rangos de intimidad, como mi casa, mi habitación, mi diario, mis notas, una foto, esas son cosas íntimas. Pero luego aparte también está este espacio interior de lo que tengo yo en mí y que nadie más accede y que solo yo conozco, ¿no? Es fundamental respetar la intimidad y aprender a cultivarla. Respetarla, ¿m? O sea, nosotros también, tanto como docentes como padres o como personas individuales, tenemos que respetar la intimidad del resto. Si alguien nos pide que no entremos en cierto lugar, no lo tenemos que hacer. Y también tenemos que aprender a cultivar la nuestra propia, es decir, defender nuestro derecho a tener intimidad. Y que si queremos hacer algo y no queremos que nadie vea lo que estamos haciendo, porque es un momento íntimo, pues aprender a cultivarla y decir, no, mira, no quiero que entres en mi habitación en este momento, no quiero que leas mi diario, etcétera. ¿No? Eso es de respetar la intimidad y aprender a cultivarla. Otro atributo radical o propiedad radical de la persona es la apertura, porque esta intimidad que tenemos no va a ser no la podemos dar a conocer al resto, a no ser que lo digamos, que lo manifestemos. Y esta apertura nos permitirá manifestar nuestra intimidad a través de lo que decimos y de lo que hacemos, y de cómo nos vamos relacionando con nuestro entorno. La educación lo que nos ayudará es en este proceso de apertura, porque permitirá que nos abramos a nuestro entorno. Entonces, en la escuela la apertura se va a trabajar desarrollando la capacidad de comunicación. Es decir, este atributo o propiedad radical de la persona, que es la apertura, por medio de la capacidad de comunicación, que es algo que se trabaja mucho en las escuelas, nos abriremos a los demás, sabiendo qué parte de nuestra intimidad queremos ceder y qué no, si la queremos manifestar o no, porque esta apertura nos permitirá manifestar nuestra intimidad. Entonces, la educación nos va a ayudar en este proceso de apertura, que permitirá abrir nuestra intimidad a nuestro entorno. Luego pasamos al de la libertad, que ya es el último, que tiene que ver con el futuro, con cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos relacionarnos con los demás. Esto puede sonar así como muy... la libertad tiene que ver con el futuro. Sí, pero pensémoslo, sí que es así, porque está en la libertad, el decidir, esa capacidad de yo decidir cómo quiero que sea mi vida, tiene que ver con el futuro. Y también tiene que ver con cómo quiero relacionarme con los demás, con mi entorno. Porque la libertad va a implicar que la persona es dueña de sí misma, es dueña de su futuro, se posee, tiene capacidad para decidir qué quiere hacer mañana o qué quiere hacer en los próximos meses. Es capaz de tener proyectos, es capaz de diseñar su futuro, de tener planes que luego a lo mejor los planes no salen, eso ya lo sabemos que es así, pero por lo menos yo tengo la capacidad y la libertad de decidir qué es lo que quiero hacer en los próximos días, en las próximas semanas, y voy a ser responsable de las decisiones que voy a tomar y voy a ser capaz de dirigir mi vida y esto significa que voy a tener un proyecto personal de vida, un proyecto personal de cómo yo quiero vivir mi vida, qué quiero estudiar, qué quiero comer, a dónde quiero ir, si esta tarde voy a salir a pasear, si me voy a quedar en mi casa. Eso a nivel más personal del día a día. Pero esto se puede extrapolar a grandes rasgos de lo que yo quiero hacer cada día con mi vida. Pues si me quiero quedar en mi ciudad, me quiero ir a otra, quiero estudiar esta asignatura, quiero estudiar la otra, quiero estudiar esta carrera, no quiero estudiar, quiero trabajar. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál quiero que yo sea el proyecto personal de mi vida? Y ahí es donde entra la idea de libertad. Así que, como ya hemos visto que todos estos atributos radicales de la persona están ahí, hemos dicho que anesial, singularidad, apertura, singularidad, apertura, recordémoslos, libertad. Me acabo de dejar uno. Me he dejado, me he dejado el segundo. Es singularidad, intimidad, apertura y libertad. Recordemos, singularidad,
y intimidad, apertura y libertad. Singularidad. Entonces, ¿qué estrategias puedo hacer para desplegar estos atributos? Pues para desplegar el atributo de la singularidad en cada uno de mis alumnos, pues lo que más que puedo hacer pues, es adaptar que el proceso de aprendizaje sea lo más adaptado a las capacidades, talentos y dificultades de cada uno. A cada uno darle lo suyo, lo que mejor le pueda salir, ¿no? Según sus capacidades, su talento, lo que mejor se le dé, lo que menos peor lleve, etcétera. Entonces podríamos establecer los famosos planes personales de mejora, los PPM, no exigir a todos los alumnos que cumplan los mismos objetivos, sino que hacerlos de forma individualizada, que se adapten más a sus capacidades, estos junto con los objetivos comunes, claro. Hay que priorizar actividades creativas, como imaginar, modificar, generalizar, extrapolar, proyectar, porque estas actividades creativas tienen mucho que ver con la singularidad, ¿no? Porque cada persona es muy creativa dentro de aquello que es más cercano a su personalidad, ¿no? Usar metodologías, situaciones de aprendizaje variadas, porque cada una de estas situaciones de aprendizaje se adaptará más a un tipo de alumno, así que cuantas más tengamos y ofertemos, pues más fácil es que se vayan acoplando todos y cada uno de ellos. Los agrupamientos deben de ser flexibles para que podamos adaptarlo a las necesidades y condiciones de cada alumno. Seguimos con cosas que podemos hacer para fomentar la singularidad, pues dar el protagonismo necesario a la tutoría personal, a la orientación del grupo, que haya coherencia en los objetivos educativos, fomentar la unidad de los estudiantes, que la educación sea integral, dar enfoques interdisciplinares y, bueno, programaciones transversales, partir de experiencias de cada uno personales y ayudar a que sean conscientes de la situación y de las circunstancias que los han llevado a ellas como forma para poder ir avanzando en su propio proceso educativo, ¿no? Partiendo de la experiencia. En lo que respecta a la intimidad, ¿qué estrategias podemos desplegar para fomentar la intimidad y utilizar la intimidad como una estrategia educativa? Pues conseguir que el aprendizaje sea significativo y metacognitivo, que esto lo veremos más adelante. Pero significativo ya sabemos lo que es el aprendizaje significativo. No hacemos más que darle vueltas y vueltas a la idea de aprendizaje significativo. Que cuando hablamos de aprendizaje significativo es utilizar los propios conocimientos que tú ya tienes y partiendo de ellos, pues poder construir un aprendizaje que por ello decimos que es significativo, porque está aportándote algo, porque ya parte de algo que tú ya tenías previamente, ¿no? Y lo de metacognitivo lo veremos en próximas ediciones, porque hay un tema que nos va a hablar solo de esto. Entonces, ¿qué más respecto a intimidad? Pues que el alumno tenga presente, se haga presente en lo que está estudiando, entonces nada de lo que le estemos contando le venga de nuevas o le parezca algo totalmente lejano y absurdo y que no sepa cómo situarlo en su esquema de vida, sino que vaya un poco a entenderlo y se haga presente también él en lo que estamos estudiando. Y los alumnos han de tomar la distancia justa respecto a los roles que han de desempeñar. Entonces, una cosa es el rol que tienes que desempeñar y otra cosa es la distancia que has de tomar respecto a este rol, el rol de alumno o el rol de, no sé, el rol que sea dentro del aula. Pero la distancia justa, ni muy alejado ni muy cercano. Ayudar al alumno a preguntarse por el sentido de la vida, que se haga un poco reflexionar sobre lo que busca, sobre las necesidades, educar en el gusto estético y en la contemplación, para que no solamente tengamos interés por las cosas materiales, sino también por las cosas que van más allá de lo material, como podría ser lo estético, la contemplación. En lo estético entraría todo el tema artístico, la cultura. En la contemplación pues entraría algo más que tuviera que ver con lo profundo, con lo filosófico. Es decir, ir más allá simplemente de decir de usar solo los ojos y las manos para centrarme en el mundo material y centrarme en ese mundo íntimo que tiene más que ver con lo estético y con lo contemplativo, que es muy importante y por ello debemos de enseñar métodos de desconexión de actividad mental incontrolada y más aún sabiendo que con las nuevas tecnologías se va a producir mucho. Pues aprender a relajarse, aprender a meditar. Esto va a ser muy interesante para alcanzar tu intimidad, ¿no? Y luego en lo que es la apertura, pues para que se produzca esta apertura que ya hemos dicho que la escuela
tiene que favorecerla, tiene que favorecer esta apertura de tu intimidad hacia los demás, pues que utilizaremos pues metodologías participativas, estrategias de motivación, recursos expresivos y comunicativos los vamos a potenciar, el mentoring entre alumnos, fomentar la experimentación, emplear metodologías de descubrimiento, fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, actitudes solidarias. Y para fomentar la libertad, ¿qué estrategias haremos para poder fomentar y desplegar la libertad de nuestros alumnos? Pues que el alumno haga todo lo que pueda por sí mismo y no estar nosotros ahí haciéndoselo, ¿no? Generar un poco la independencia, ¿no? Estimular a que piense, a que delibere, a que planifique y que él mismo sea el que, el que cumpla su estricto cumplimiento, que sea protagonista. El papel de dar papel de mediador al docente y de protagonista al alumno, y no al revés, no protagonista el profesor, sino protagonista el alumno. Y el docente que actúe como mediador, impulsar métodos de autoevaluación para que así él pueda sentir que tiene cierta libertad, porque es el que está evaluando su conocimiento. Y ahí hacemos una evaluación formativa, establecer planes de trabajo, ofrecer la posibilidad de elección, promover la participación, fomentar el desarrollo de hábitos y dar prioridad a aspectos éticos del trabajo escolar. ¿Y todo esto por qué lo vamos a hacer al fin y al cabo? Para ir terminando ya un poco el tema, pues porque la persona humana hemos de verla como un sistema dinámico. ¿Y qué quiere decir que es un sistema? ¿Qué quiere decir que seamos un sistema? Pues que al fin y al cabo no dejamos de ser más que un cuerpo y una mente y unas emociones. Quizá en otro momento, mente y emociones parecía que eran la misma cosa y que una cosa era el cuerpo y otra cosa era la mente. Pero hoy en día ya tenemos muy claro que las emociones, fijaros además, una rueda súper grande, porque las emociones son importantísimas. Y a pesar de que las emociones están dentro de nuestra mente, pero es que nuestra mente a su vez está dentro del cuerpo. O sea, esto es como una matriosca, estamos unos dentro de otros, pero al mismo tiempo estamos trabajando como en un plano que no es uno dentro de otro, sino en un plano en simultáneo, ¿no? Por esto aquí lo de las ruedas. Entonces, cuerpo, mente y emoción. Cuerpo, mente y emoción. Otra época te decían cuerpo, mente y espíritu. Bueno, pues cuerpo, mente y emoción. Y está totalmente vinculado entre sí. Y esto es lo que decimos, que la persona es un sistema que tiene que funcionar. Cuando movemos uno de estos de forma desorganizada, se afecta al conjunto, el conjunto se desmonta. Por lo tanto, tienen que estar bien engrasados, el engranaje tiene que funcionar. Y esto en la educación personalizada no debemos de perderlo de vista. No debemos en ningún momento desentendernos de que el ser humano se compone de esto, de que nuestros alumnos se van a componer de estas cosas, cuerpo, mente y emociones. Y cualquier cambio a uno de ellos afectará al conjunto de la persona como un sistema. ¿Y qué implica? ¿Qué implica que sea dinámico? Pues que este funcionamiento de la persona va a depender de estos factores interrelacionados, no de factores aislados, no, de factores interrelacionados entre ellos. Y es lo que vamos a hablar del dualismo, que considera por separado y opone entre sí los diferentes eh, factores que componen a la persona. Pero en cambio a nosotros nos va a interesar la dualidad, que aquí hay que hacer una diferencia. No es lo mismo dualismo que dualidad. El dualismo, decir que algo es dualista, es considerar por separado y opuesto entre sí. Es decir, dualismo. El dualismo entre la noche y el día. Cuando se es de noche, cuando se es de noche, no se puede ser de día. Y cuando se es de día, no es de noche. Está ese dualismo de la noche y el día, que es considerar por separado y opuesto entre sí un factor, los factores, ¿no? El factor que compone el día. Esto es lo que sería un error atribuirlo a la persona, porque en la persona esto no va a funcionar, porque no debemos considerar por separado y opuesto entre sí los factores que van a componer una persona, sino que del dualismo debemos de pasar a la dualidad, que la dualidad es cuando aceptamos ambas posibilidades, ambos aspectos, dos cosas que son posibles, como por ejemplo cuerpo con inteligencia, naturaleza con cultura, deseo con razón, individuo y sociedad. Entonces nos interesa la dualidad, que no el dualismo. Y la dualidad cuerpo-inteligencia, pues ahí la tenemos, que la inteligencia y la voluntad permiten al ser humano adaptarse al entorno.
Eso es lo que es cuerpo, inteligencia. Pero luego tenemos la naturaleza cultura, que la naturaleza necesita de la cultura, de los saberes construidos por el hombre para poder desarrollarse. ¿M? O sea, la naturaleza, que son nuestras capacidades innatas, nuestro yo más primitivo, sin cultivar, necesita de la cultura y de todos los saberes previos que se han dado para poderme desarrollar, porque si no, no voy a entender el mundo en el que vivo. Deseo razón. Desear de modo racional es saber elegir los caminos que conducen verdaderamente a mi plenitud y evitar aquellos que me están desviando de la meta. Te puedo tener un deseo, pero que sea un deseo corrupto y malvado. Entonces yo tengo que saber elegir los caminos que conducen realmente a la plenitud humana. Y para ello necesito un control racional de mis apetitos y de mis pasiones, para saber que estoy tomando la decisión adecuada, que mis deseos me van a conducir a un camino positivo y no un camino negativo. No me van a llevar al lado oscuro mis deseos. Eso no, no debemos de permitirlo. Dualidad individuo-sociedad es que gracias a las relaciones sociales que están ahí desde que nacemos, construimos nuestra singularidad y vamos aprovechando todos los recursos que compartimos con el resto de personas, instituciones, etcétera, y aparte les vamos añadiendo un estilo propio y personal. Entonces, que la persona le puede dar sentido a la vida, pues como ya vimos en el libro de Víctor Frankl, en última instancia, vivir es asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, pues la vida nos va a exigir constantemente desafíos para encontrar respuestas sobre por qué estamos aquí. Es que esto se lo ha preguntado el hombre desde el inicio, ¿por qué estamos aquí? Entonces las respuestas van a ser distintas y por lo tanto el sentido que le demos a nuestra vida va a ser también distinto. Pero tenemos que descubrir cuál es esa misión personal, es decir, cuál es la respuesta que se adapta a nosotros, cuál es nuestro propósito único que va a hacer que nuestra vida tenga sentido. Y esa es una pregunta muy personal que cada uno tiene que responderse. ¿Qué sentido le va a querer dar a su existencia?